herramientas que efectivamente le permitan a los productores explotar adecuadamente esa tierra. No basta con tener un pedazo de tierra, sino se requieren instrumentos de política para que las personas que estén ahí puedan explotar económicamente esa tierra. Y no vemos de ninguna manera que frente a la importancia que se le ha dado en ese esquema de negociación al sector rural, lo que nosotros vemos es que desde la política pública hay, digamos, una especie como de lentitud, como de atraso, como de pereza fiscal en relación con querer seguir ayudándole al sector rural y en este caso específico al sector cafetero. Entonces queremos un poco, digamos, hacer un llamado de atención también en esa dirección, pero por supuesto, para efectos del debate, nosotros creemos que podíamos hacer lo siguiente, señor presidente. Vamos a mostrar un poco, la misión tiene en el resumen ejecutivo unas recomendaciones y unos mensajes muy claros. Yo creo que los vamos a repasar un momento y les vamos a dar seguidamente el uso de la palabra al doctor Juan José en primera instancia, para que como la autoridad más importante, quien conoce a fondo el trabajo de la misión, de una forma muy sintética y muy breve, nos haga, digamos, una presentación de los principales aspectos y los temas más relevantes de la misión, y enseguida le damos la palabra al doctor Roberto, para que el doctor Roberto nos cuente a la luz de esas recomendaciones y de lo que él está viendo desde 3 meses que lleva, creo, doctor Roberto, en la gerencia de la federación, nos pueda contar qué viene haciendo, cómo ve esas recomendaciones, qué está haciendo el gremio en esa materia, cómo se está reaccionando en esa materia, porque vuelvo, insisto, para claridad de todos, en 3 meses hemos visto unos cambios significativos que nos abren una esperanza a todos de que prontamente esa poderosa institución que está a puertas de cumplir 88 años va a empezar a hacer las transformaciones que requiere para poder ajustarse a las nuevas condiciones, no solo del mercado nacional, sino del mercado internacional. Por eso, después de eso, si el doctor Roberto lo tiene a bien, aquí está el presidente del Comité Nacional y el Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Cafeteros, y el doctor Danilo quiere complementarnos un poco los temas en esa materia, sería muy importante. El viceministro nos podría contar un poco qué es lo que está pensando el Estado, desde el gobierno, desde la política pública, cuáles van a ser los instrumentos de apoyo para el sector cafetero. Vamos a hablar hoy específicamente del sector cafetero, no del sector agropecuario en general. Sería muy importante, y yo le rogaría, presidente, que hay un tema específico donde yo creo que va a haber, digamos, un interés muy grande, que es el tema de la comercialización de café, que cuando se presente el momento podamos declarar la sesión informal para contar aquí una experiencia de algunos productores que hay acá, que han logrado hacer su ejercicio de comercialización, que han logrado, a la luz del proceso de apertura que se viene dando, pues colocar sus cafés en el mercado internacional, y sería bueno que nos contaran un poco esa experiencia para que entre todos pudiéramos ir analizando, bueno, a esa experiencia qué le hace falta, cómo podríamos fortalecer esa iniciativa sin demeritar los otros canales de comercialización que tenemos para la actividad cafetera. Entonces yo pensaría que sin más preámbulos miráramos muy rápidamente esos 10 mensajes y esas recomendaciones y pasaríamos inmediatamente, presidente, a darle la palabra al doctor Juan José Echavarría. Pongámoslas ahí rápidamente, pues las vamos a leer aquí muy rápido, pero por supuesto ahí se ve en la pantalla, ¿cierto? Dice, el café sigue representando una opción de vida importante para millones de familias. Yo creo que, aunque yo sé que acá la mayoría de las personas lo saben, aquí hay 600 municipios que están dedicados a la actividad cafetera. Yo creo que hoy ya son como 17, 18 departamentos, 940.000 hectáreas, 600.000 familias que viven de la actividad de forma directa, 2 millones de personas que viven de forma indirecta de la actividad cafetera. Estamos hablando de un sector que representa algo así como el 27% del empleo de la zona rural, el 25% del total de la población de la zona rural. Es decir, estamos hablando de un sector de un significado, de una importancia muy especial, y ese es un punto que tenemos que tenerlo claro a la hora del debate. Nosotros estamos hablando de una actividad que es fundamental para la preservación, para la estabilidad del sector agrícola y del sector agropecuario
de este país. Dos, solo una caficultura rentable, con una caficultura rentable será posible erradicar la riqueza en las zonas cafeteras. Yo creo, doctor Roberto, que hay un punto central de la comisión. Podemos hacer todo desde el Estado, desde la Federación, podemos impulsar los mejores programas de fomento, de estímulo a la actividad, pero si la actividad no es rentable, difícilmente esos esfuerzos van a tener sostenibilidad. Yo entiendo que hay un esfuerzo muy grande en esa materia y esperaríamos que el doctor Roberto nos contara claramente qué se ha hecho en esa materia. No existe una solución única en café, aunque algunos producirán cafés especiales de excelencia, otros productores tendrán que diversificar sus cultivos y un conjunto muy amplio tendrá que elevar la productividad y la rentabilidad para continuar produciendo cafés estándar. Me parece que está claro, Colombia es un país de regiones, la caficultura es una caficultura de regiones, 16, 17 departamentos que producen café, culturas distintas en la producción de café, ecosistemas ambientales distintos, maneras de producir café diferentes, unos de libre exposición, otros de sombra, otros de semisombra, unos certificados, otros orgánicos. El país tiene una enorme potencial para ofrecerle una enorme variedad de cafés al mundo que me parece que tienen que ver con ese punto específico que hay ahí. Una caficultura rentable y heterogénea requiere de una reforma institucional que promueva la competitividad. Para ello es necesario que esta reforma se oriente a una mayor transparencia de las reglas de juego en el sector, separe las funciones del Estado y del gremio y le otorgue un mayor papel a las regiones. Esa reforma no implica la desaparición de la federación o del fondo, ni eliminar la parafiscalidad. Esos son temas que también nos deben quedar claros. Aquí no venimos a hacer énfasis para eliminar la parafiscalidad, tampoco, como lo dijimos al comienzo, creemos que el problema se resuelve acabando con la federación y mucho menos estaríamos pensando en que la parafiscalidad que inició el gremio cafetero en Colombia, que es el precursor de la parafiscalidad en este país, eliminar ese ejercicio vaya a contribuir en algo a la actividad cafetera. Lo que sí creemos es que hay unas cosas que hay que ajustar y yo pienso que aquí, vuelvo e insisto, se han venido desde el Comité Nacional ya tomando unas determinaciones que las siento que se ubican en esa dirección. Creo que es importante en ese nuevo balance institucional reconocer el peso de las regiones. A mí me parece muchísimo que si la caficultura es de regiones, que si la diversidad que hay en el gremio cafetero, en lo cultural, en lo ambiental, en los cafés, es una realidad, a esa realidad le debe corresponder una institucionalidad donde lo regional, donde lo municipal empieza a tener un peso específico superior al que ha venido teniendo hoy. Y ahí me refiero mucho al tema de fortalecimiento de los comités departamentales, de un trabajo muy de la mano de los comités departamentales y municipales, y yo diría, de un trabajo también muy especial con las cooperativas de caficultores. De todas formas, esas cooperativas, digamos, como instrumentos de la garantía de compra, tienen un papel central en el modelo de desarrollo cafetero, y me parece que llegó el momento que tanto los comités departamentales como los municipales, más esas estructuras cooperativas, entren a jugar el papel protagónico que yo siento que debe tener la caficultura hacia el futuro y que en materia de institucionalidad requiere de ese nuevo arreglo, de ese nuevo andamiaje institucional que proteja ese tema. Es importante evitar que se siga deteriorando el capital social construido en las regiones cafeteras. Para lograrlo deben separarse claramente las funciones del Estado y las del gremio. A mí me parece que hay otro punto central y lo digo muy específicamente en relación con el gobierno. El estudio muestra que evidentemente el café es un capital social y estratégico fundamental para este país, pero por efecto de la caída del rompimiento del pacto de cuotas en el año 89, el deterioro de los precios, las enormes dificultades que ha tenido que afrontar el gremio, y no solamente el gremio sino el sector agropecuario, por efecto de los enormes retos climáticos que ha generado este fenómeno del niño y el fenómeno de la niña. Aquí tenemos una serie de, digamos, de problemas de deterioro de la calidad de vida de las zonas cafeteras. Prácticamente hoy la ventaja comparativa que hubo hace unos años, de que en las zonas cafeteras tenían mejores indicadores de vida que el restante de las zonas rurales, hoy esa línea cada vez es más tenue. Yo creo que hemos venido
bajando claramente en eso, y no porque sea política la federación, porque yo no lo entiendo así, lo entiendo por una serie de dificultades que han habido, de caída de los precios, de caída de los ingresos, de caída y contracción de la contribución cafetera, y por muchas otras dificultades, pero ahí es muy importante repensar qué se va a hacer en materia social, porque vuelvo e insisto, viceministro, lastimosamente no está el ministro, pero nos gustaría que este mensaje se lo hiciera llevar nítidamente. El gremio puede hacer todo para mejorar la productividad física del café, puede diseñar toda suerte de instrumentos para mejorar la rentabilidad de la caficultura, pero si nosotros no tenemos un acompañamiento, dado el nivel de atraso en que se encuentran las zonas rurales, permanente, serio, consistente, de mediano y de largo plazo, ese esfuerzo no se lo pueden endosar única y exclusivamente a los caficultores y en general a nadie del sector agropecuario. A todo el mundo en el sector agropecuario le dicen que hay que aumentar la productividad, la gente hace un esfuerzo muy grande para aumentar la productividad y se topa y se tropieza con que no puede sacar el café de las fincas porque ni siquiera hay vías para poder tener la facilidad de conectarse con el mercado municipal o con el mercado regional. Ahí hay una responsabilidad muy grande del Estado, que el Estado tiene que mirar más ahora, insisto, a propósito de que volvimos ese sector estratégico para la paz y yo creo que si es estratégico para la paz, no hay que esperar a que se firmen los acuerdos de La Habana, sino hay que empezar a trabajar ya para ir produciendo las condiciones que permitan que esos campesinos que están allá, que esos habitantes del sector rural, que pueden ser hoy 11 millones de colombianos, tengan las posibilidades de acceder al desarrollo, al crecimiento y a los beneficios del desarrollo de un país que lo tiene todo en las zonas urbanas, que ha construido importantes niveles de vida en las zonas urbanas, pero que en el campo viene retrasado categórica y significativamente. Entonces ahí hay que, viceministro, pararle muchas bolas a eso, porque tiene que quedar claro que si no hay un acompañamiento del Estado en esa materia, todos los esfuerzos que haga el gremio se pueden perder. En 3 años, el doctor Roberto nos lo va a contar, pero la productividad de la caficultura en Colombia ha subido sustancialmente a partir de la implementación del programa de permanencia, sostenibilidad y futuro de la caficultura, y todavía tenemos muchos riesgos de que ese gran esfuerzo en productividad continúe siendo un esfuerzo muy débil, muy tenue, porque ese acompañamiento que se requiere con bienes públicos para poder hacer, digamos, la combinación indicada, no la vemos todavía en la política pública, no la vemos en el Estado y lo vemos haciendo otras iniciativas. Es necesario mirar el tema de la comercialización. Yo creo que ahí la misión hace, digamos que además de recomendar, hacer serias recomendaciones en los temas de producción, en los temas de investigación y de innovación y de transferencia tecnológica, en los temas de promoción del café de Colombia, yo creo que la misión pone, digamos, si se pudiera decir, la mayoría de la carne en el asador en el tema de la comercialización. Es una apuesta muy dura la que hace la misión, pero yo creo que es importante examinarla, mirarla. Yo creo igual que cambiar una historia de 88 años en materia de comercialización es un proceso gradual, es un proceso que se va iniciando y al que se va llegando, no se hace de la noche a la mañana. La propuesta radical en el sentido de eliminar las funciones de comercialización de la federación y crear una empresa dedicada exclusivamente a ese tema, yo creo que ese es un tema que se debe revisar con mucho detenimiento, con serenidad. Me parece que la nueva administración de la federación tiene las puertas abiertas al diálogo, lo decía ahora muy jocosamente el doctor Juan José, ya tiene canales abiertos con la gerencia, con el Comité Nacional, ya se puede hablar de esto sin peligro de que haya una situación maluca, de manera que hay que revisar eso y hay mucho espacio todavía para poder ir mejorando. Yo digo que lo que se ha venido haciendo ya abre una puerta, muestra una dirección en esa materia y ahí es muy importante que el doctor Roberto nos dé toda la ilustración para nosotros poder tener los elementos de juicio en esa materia. No sé si hay otra ahí adicional, pero digamos que aquí hay un tema sobre las buenas prácticas agrícolas. Me parece que la misión hizo el esfuerzo de poner un ingrediente nuevo que la federación lo venía trabajando, pero que la misión lo eleva a una categoría especial que es el tema de la sostenibilidad de la caficultura.
nos parece una recomendación supremamente viable. La implementación de las buenas prácticas agrícolas, de modelos de caficultura sostenibles ambiental, social y económicamente, me parece que son un llamado pertinente, puntual, de cara a lo que está pidiendo el mercado, a lo que quieren los compradores en el mercado internacional, pero también de cara a los retos que el tema de cambio climático nos viene imponiendo en el país. Ahí hay una cosa muy interesante y hay un punto que yo sí quiero que ahí haya el tema central, que es el de la garantía de compra. Ese es un punto clave. La misión tiene una visión de eso. Nosotros, los que tuvimos el privilegio de conocer las zonas cafeteras muy de cerca, sabemos, doctor Juan José, del enorme valor que tiene esa garantía de compra para muchos productores. Yo le puedo decir por mi experiencia propia que si no existiera esa garantía de compra en algunos municipios del departamento de donde yo vengo, en Paine, en Topaipí, con toda seguridad los precios que se le pagaran a los productores son 25, 30, hasta 40% por debajo de los precios que fija el mercado. Usted me dirá que eso es una locura y yo se lo digo porque el atraso de esas zonas es enorme, doctor Juan José. Esos municipios quedan a 2 horas de Bogotá. Uno diría, no, pero ustedes viven aquí en el centro del país, aquí tienen acceso a todo. En esos municipios no hay internet, en esos municipios no hay ninguna posibilidad de comunicación efectiva, las carreteras no son carreteras, son trochas. Eso deben estar arregladas porque acabó de pasar el proceso electoral, pero eso allá no hay manera de llegar. Hay municipios donde se gasta 4 o 5 horas en un campero y uno llega allá y cuando llega no sabe si se puede devolver porque por el camino pueden suceder cosas y fenómenos naturales muy complicados. Entonces yo creo que la garantía de compra es un punto de honor que debe tener una discusión llena de argumentos, una discusión pensando mucho más, no tanto a veces en la racionalidad del mercado, sino un poco en los intereses de los productores. Yo recuerdo mucho una frase que dijeron en el informe del PNUD, el doctor Machado, cuando hizo el informe sobre el sector rural, diciendo, no sé si estoy bien diciendo, tanto mercado hasta donde sea posible y tanto Estado hasta donde sea necesario. Me parece que el tema de la garantía de compra está por ahí en esa reflexión. Nosotros no podemos dejar a los productores de café sin un mecanismo de comercialización. Doctor Juan José, uno de los problemas más severos cuando usted habla con todos los agricultores de este país es el problema de la comercialización. Si usted se sienta con... Aquí hay productores de café que han hecho ese ejercicio. El doctor Jairo López es un productor de café, me contó una vez con enorme tristeza, y traigo este ejemplo solo para dimensionar el asunto, que al lado de su actividad cafetera le dio por sembrar frijol y sembró 1 hectárea de frijol y hizo su proceso con todas las de la ley y tuvo una producción muy importante y le pegó al precio, doctor Juan José. Cuando lo vendió consiguió un buen precio del frijol y vendió y tuvo una rentabilidad muy buena. Y entonces resulta que el doctor Jairo se emocionó y dijo, no, esto es una vaina complementaria de café, la de raquera. Yo para el siguiente siembro 3 hectáreas, y sembró 3 hectáreas de frijol, con toda la tecnología, con estándares de productividad 1A, pero doctor Juan José, cuando fue a vender sus como 9 toneladas era que habían ahí de frijol, el precio se había caído y habían enormes dificultades en la comercialización. Pues la platica que se ganó en la 1ª hectárea de frijol la perdió con creces en el segundo ejercicio por falta de mecanismos de comercialización. Ese es un tema central. En panela, si usted mira todos los estudios que hay y las grandes afectaciones que tienen hoy los paneleros en Cundinamarca y en el país, yo diría que uno de los puntos centrales se llama la comercialización. Intermediarios regionales que manejan las plazas, que controlan las plazas, que se asocian entre ellos para fijar niveles de precio que muchas veces están por debajo de los costos de producción, con productos que tienen dificultades para movilizarse. El café no es un producto perecedero, pero a un campesino que viene a 3 horas, su finca está a 3 horas del pueblo, así el café no sea un producto perecedero, no puede esperarse más del día de mercado para vender su café, porque si lo tiene que devolver en las mulas va a tener enormes dificultades y unos costos adicionales que le van a generar muchísimos problemas. Entonces el tema de la garantía, doctor Juan José, viceministro, es un tema que bien vale la pena examinar con mucha serenidad, con mucha tranquilidad. Yo vuelvo, insisto, para la gente
cafetera, para la gente del sector agropecuario, la garantía de compra es un instrumento poderoso de la comercialización, y yo creo que no obstante el razonamiento que hay desde la lógica de la economía y desde la lógica de los mercados, aquí tenemos que encontrar una fórmula que le permita al productor tener la certeza de que su café, cuando lo saca desde la finca y lo lleva a su pueblo, tiene un comprador con arreglo a unas calidades y con arreglo a unos referentes de precio, que es lo que hace fundamentalmente establecer esa garantía. Entonces yo lo dejaría por ahí, ahí están las 10 recomendaciones, señor presidente. Como lo habíamos acordado, le pediría que le diéramos la palabra al doctor Juan José, después al doctor Roberto, al viceministro, al presidente del Comité Nacional, y luego sí abriéramos ese debate y en un momento nos regalaran un segundo de sesión informal para escuchar una experiencia de unos productores que hay acá, que han hecho un ejercicio de comercialización que puede contribuir a orientar cuál debería ser el modelo de comercialización que debemos tener para poder lograr los mejores rendimientos para todos. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, doctor.